porque tu respuesta está en Cristo. Iglesia Bautista Las Palmeras presenta, a continuación, la palabra de Dios. Una vez y para siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice que con Cristo, En la voz del pastor William Chicas. Comenzamos. Mas Cristo vive. Me vas a ir ayudando. Sé que vamos a ir a la primera de Pedro. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios que el Señor en vuestros corazones. Oiga bien, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Señor, te doy gracias Dios por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. En esta noche pongo mi mente, mi corazón, mi voz con tu Espíritu Santo, para que seas tú, Señor, hablando a la vida de mis hermanos y a la mía. Bendice tu palabra y ábranos el corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, amada iglesia. El jueves anterior estuvimos hablando que Dios nos prepara para la prueba. Porque acuérdense que la prueba en la vida de todo creyente tiene un propósito. Pero en esta noche, Pedro, a través de este estudio bíblico, ahí estamos, a través de este estudio bíblico quiere que aprendamos, oiga bien, que Dios nos capacita para ser defensores de nuestra fe. Y en esta noche estaremos hablando que usted y yo somos llamados de parte de Dios, oiga bien, para ser apologetas. ¿Y qué es apologeta, hermano? Es aquel creyente que conoce el libro, las Sagradas Escrituras, y oiga bien, y que ante cualquier malcriado que le quiera desvirtuar que la Biblia es la palabra de Dios, decentemente va a poder presentar ¿qué? Un veredicto correcto de la palabra de Dios a las personas que están ofendiéndola en su momento. No dice que usted y yo, como apologetas de la palabra, vamos a ir a pelear con las personas, sino que voy a ir a defender. ¿Será que Dios necesita que yo lo defienda? No, Él no necesita. Pero lo que Dios, si quiere, es que usted y yo estemos capacitados, oiga bien, para defender nuestra fe. Para que cuando vengan aquellos defensores y le digan que Jesús ha sido creado y que el Espíritu Santo lo creó Jesús, entonces usted venga a través de la palabra y le diga, vamos a Génesis. Y ella dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, hay un versículo que presenta la Trinidad de Dios, no explícitamente, pero cuando dice, hagamos en el plural de Dios, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que aprender a defender nuestra fe. ¿Quién de aquí va por el bálsamo? No le dé pena, hermano. Aquí yo ya estoy levantándome porque voy por el Madrid. ¿Cuántos van por el Madrid aquí? ¿Cómo defiende usted el Madrid? ¿Cómo defiende a sus jugadores? Miren, en las redes sociales, pastores hasta peleándose por el Barça, que el otro aquí, que el otro. ¿Por qué no defendemos nuestra fe? ¿Y por qué cuando vemos a un ateo escribiendo que Dios es una fábula y que no existe, por qué no lo confrontamos?
¿Por qué no le digo, tú estás cerrado, ven y te voy a demostrar que tenemos un Dios vivo y sobrenatural? Entonces Pedro en esta noche quiere hablarle a usted y a mí que tenemos que ser defensores de nuestra fe. Yo tengo que ser defensor de las creencias que tengo. Tengo que ser un defensor y decirle al mundo, tenemos un Dios que vive y vive para siempre. La historia cita, oiga bien, durante toda la historia siempre mencionan a Jesucristo. Siempre mencionan las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo va a venir un malcriado a querer desvirtuar la palabra de Dios? Entonces Pedro viene en esta noche y le está diciendo a los creyentes, hey creyente, tenés que defender al Cristo que está en ti. Pero es lo que menos hacemos. Yo puedo defender hay creyentes que hasta se dan duro por el pastor. Con el pastor no te metas y se dan en la buchaca. Pasa, hermanos, pero no defiendo mi cristianismo, pero no defiendo mi creencia. Entonces, en Primera de Pedro, versículo número 15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados. ¿Qué dice, hermano? Preparados. ¿Quiénes hemos leído la Biblia el día de hoy? Hay que estar preparados, hermano. Oiga bien, hay que estar preparadito. Así es que, si usted tiene espacio y el tiempo, véngase al discipulado de sectas. Ahí le vamos a enseñar cómo defender su cristianismo ante todas las corrientes que andan allá afuera. Y dice, para presentar, ¿qué dice? Defensa. ¿Cómo llega un abogado ante el juez? Para defender a su víctima. Llega preparado, llega bien estudiado. No llega a mentir. Ese no, como no mentir, sí. Ese no llega como. Ese no llega, hermano. Voy a ver qué sale. No, que se prepara. Está estudiando el caso. Aquí puedo meter esta mentira, aquí puedo hacer esto. Y aunque el tipo que está ahí es acusado, es un violador y es un ladrón y ha matado a alguien, el abogado va a demostrar que esa persona es inocente. Le guste o no le gusta que lo está acusando. ¿Y cuál es el fin, hermano? El billullo, el dinero. Entonces, si una persona natural se puede preparar para defender a un individuo que posiblemente es culpable, ¿por qué no me voy a preparar yo para demostrarle al mundo que Cristo está en mi corazón? Amén. Hermano, y si esta palabra está en mi corazón, la gente lo va a notar. Amén. Oiga bien, si esta palabra está en mi corazón, la gente lo va a notar. Sí lo va a notar, hermano. Porque la misma palabra dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos dimos hoy en nuestro trabajo? ¿Qué frutos tiene la calle? Como decían por ahí, a muchos nos gustan los dones y el que me aplaudan, pero no me gusta dar buenos frutos. Porque muchas veces solo nos gusta ¿qué? Agarrar, pero no trabajar por un buen fruto. Entonces el apóstol Pedro en esta noche nos está diciendo, oiga bien, que tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Entonces, hermano, yo no puedo ser altivo defendiendo la palabra de Dios. ¡Andate al infierno! No lo puedo hacer yo. Y hay muchos que se andan de acuerdo. Hace poquito habían subido ahí a la web el video de un predicador que está como en un mercado y ha llegado, oiga bien, a insultar cristianamente a una señora y la agarran. A mí me hubiera dado pena si yo hubiera sido un creyente que estaba alrededor. ¿Por qué? Porque Dios no nos manda a pelear ni a discutir, sino a demostrarle de que Dios, Cristo, está en mi corazón. Amén. Pero miren lo que dice la versión NBI. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder, oiga bien, a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. A vos te han lavado el coco, ¿quién dice? Y se va a tirar, pero que te vas a perder vos. Y se va al capítulo 3 de Pedro, capítulo 2, perdón. Aquí hay una herencia incorruptible, mira.
que ahorita no la vemos, pero cuando Dios venga por su iglesia la vamos a ver. Porque usted va a estar preparado, hermano. Apréndase un versículo todos los... Si nos aprendiéramos un versículo todos los días, ¿cuántos nos aprendieron en el año? 365 versículos. Pero no solo aprenderlos, hay que vivirlos, hay que demostrarlos allá afuera, en ese mundo hostil que el enemigo nos... Ahí es donde hay que demostrar nuestro cristianismo, ahí es donde hay que enseñarle a la gente cómo podemos defender nuestras creencias. Luchaban, calladito, hermano. Le dice, le saca a la mamá, calladito. ¿Por qué? Porque ya no soy el viejo hombre, sino que es Cristo que está en mí, y Él es el que va a dar la fortaleza. ¿Para qué? Para no hacer las cosas incorrectamente allá afuera. Entonces, dice la versión, todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, vamos a empezar diciendo que lo primero que Pedro toca en este versículo número 15 es la santidad a Dios. Y ya vimos eso de la santidad. Entonces, el apóstol Pedro quiere que usted y yo, oiga bien, seamos santos, hermano. ¿Cuántos santos sabemos aquí? Amén, créalo. Porque usted no es santo por sus beneficios, por lo que usted es santo porque Cristo lo declaró santo en la cruz del Calvario. Amén. Pero aparte de ello, también soy santo cachón. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la santidad de Cristo la tengo, pero escondida. Pero lo que más aflora que es el viejo hombre allá afuera. Entonces, Pedro está trayendo, oiga bien, la santidad a Dios. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 8, versículo 13. Santificad a Dios, dice Pedro. Y santificar a Dios es vivir en santidad para Él. Caminar de acuerdo a sus decretos y estatutos. Hacer, oiga bien, el bien aunque me hagan el mal. Y dice Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Hermano, yo voy a caminar, oiga bien, respetando a Dios, porque me va a pegar un garrotazo. No. Voy a vivir santamente para Dios, para demostrarle al mundo lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano. Para que las personas que no conocen de Dios puedan ver que lo que Dios hace en la vida del ser humano es una regeneración y una transformación de su condición de vida pecaminosa. Sino que, ¿qué antes era usted? ¿Qué antes era yo? Que a veces que nos reunimos, a mí me da pena que vengan a contar lo que yo era. Hasta evado los temas, pues. Cuando dicen, no, hombre, si es que esta era cosa seria, va. Me avergüenzo, hermano. Me avergüenzo. Pero hoy que soy creyente, ¿debería de avergonzarme de Cristo? No. Hay un chamaco que tiene buena oratoria y que da un mensaje como para levantarlo de unos 3 metros y que usted caiga tipo toro con aquí, va, con todo le vamos a dar, va. Pero un día entonces estaba en una entrevista y empecé a escucharlo. Y dice que lo acusan de médico, que lo acusan de aquí, de Illuminati, de todas las sectas, de todas las religiones habidas y por haber. Pero en ningún momento dijo, yo soy cristiano. Entonces vine yo y le escribí la entrevista. Contestame lo siguiente, ¿sos cristiano, sí o no? No me contestó. ¿Qué dice Pablo? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y puede tener un bonito léxico, pero si no, oiga bien, si no le dice a la gente, es que Cristo es mi Salvador, porque no estamos hablando de religión. Entonces, bien, ¿son cristianos? No me respondí. Hermano, tenemos que dejar bien representado a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, si usted y yo no valíamos nada, yo no valía nada, pero Dios puso su mirada en mí. ¿Y cuántas veces mandó ese angelito? Para que me hablara de Él. ¿Yo qué hacía? Nada, esa parte de aquí. Hasta que me tomó, hermano.
y me rescató. Y ahora, ¿qué tratamos la manera de ser? De ser defensores de la fe que Dios ha puesto en nosotros. Vamos a 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y temor es respeto. Yo voy a respetar, no respeto a su papá. Hay que respetar al Señor. Pregúntese, yo le decía a alguien, si vas a hacer algo y no te da paz en el corazón, no lo hagas, no es de Dios. Pero si sentís tranquilidad, si tu familia no se opone, dale, porque vas bajo la bendición de Dios. Pero si usted va a empezar algo y siente una cosquillita, y su ayuda idónea le dice, fíjate que yo siento que no nos conviene, no le diga callate. ¿Ah? Como le dijeron a Pedro, aléjate de mí, Satanás. No, medite y le diga, entonces Dios no quiere. Dios no quiere. Entonces, hermano, ¿qué dice? Que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne. Y esto, hermano, es todo lo del mundo. Yo no puedo estar aquí en la iglesia y siguiendo viviendo con una vida desordenada. Yo no puedo ver cristiano y todavía echarme la cervecita. No se puede. Ni para que le dé apetito. No se puede. Yo no puedo seguir echándome los cigarritos. Por lo que está de moda ahora, los cigarros electrónicos. Allá andan el puño cristiano fumando. No es malo, dicen. Porque no es cigarro. Sino que es algo que está en la imaginación, porque dice, como es electrónico, dice que no es malo. No se puede comparar el cigarro electrónico como el Marlboro rojo, dice que no se puede. Eso es del mundo, eso es de la carne. Y aquí me va a disculpar, se escucha música secular, hermano. Quéme esos CDs. Ay, que son originales, quémelo, hombre. Ni una vez se oye. Quémelo. Mire, a veces son tan chiquitas los frenos que tenemos y que nos privan de la bendición. Si todavía le maneja un mal vocabulario, entrégueselo al Espíritu Santo. ¿Le va a servir su mal vocabulario al Espíritu Santo? No. Entonces lo va a echar a la fuera de su mente y de su boca. Pero ¿qué dice? Que nos limpiemos, que nos despojemos. Usted lleva el carro al carguas y le dice al muchacho, hey, no lavaste esa llanta. A esta llanta no me la echaste silicón. Hey, mira, esta alfombra no me la aspiraste. ¿Verdad? Porque vimos la falla del muchacho. Entonces voy y me pongo, como digo Santiago, frente a un espejo y me veo todas las fallas que tengo. Y me empiezo a mudar, me empiezo a limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu. No todo lo que brilla es oro, iglesia. Y Dios, oiga bien, anda buscando adoradores, pero que le adoremos, dice, en espíritu y en verdad. Y no es solo aquí, hermano, que toda la noche sin parar, cantando las alabanzas, y aquí tan. Y allá afuera, a seguir viviendo mi vida secular. No, hermanos. Está hablando que nos limpiemos, que nos despojemos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos en santidad. ¿Para quién? Para Él. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Hoy está fuertecito este mensaje, hermano. Yo cuando lo estaba preparando me estaba quemando. Amén. No es broma. Y dice 1 de Pedro, sino como aquel que os llamó, que dice, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra... Oye, mire, es que yo me pegaba con la Biblia, ¿sí? En toda vuestra manera de vivir
Porque escrito está. ¿A dónde está escrito esto, hermano? En la ley. Sed santos, porque yo soy santo. Escrito está. Y si está escrito, es porque Dios lo ha puesto. ¿Para qué? Para que usted y yo vivamos en santidad. No ser espíritu flautico, hermano. Eso es pecador. No. En vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. De eso se trata. Si yo hago horchata, la voy a dejar así como la que hay es pena. El fresquito de ensalada, bueno. Si vende comida para doggy, de la libra cabal. Hermano, tengo que ser santo. ¿Por qué, hermano? Porque ¿usted cree que alguien va a creer de que yo le voy a hablar de Dios y conoce mi testimonio? ¿Qué somos causa de ellos nosotros? Somos bufones, somos payasos. ¿El qué eres? Vos hablándome del Señor. Entonces por eso dice Pedro, pastor chica, sea santo, no cachón, no solo en la iglesia, no solo para exhortar a los hermanos, sino que en su familia también. Cuide a su familia, demuestre que se puede vivir en santidad. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15. También, hermano. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero ¿qué dice el 15? Para que seáis irreprensibles. Hermano, que yo que cuando uno debe algo, y usted fue el que viene al que le debe, no, hombre, si usted es posible que meta hasta abajo de un carro para que no lo vean de la vergüenza, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando usted puede caminar por donde quiera libremente. Y usted va a un centro comercial, se va al cafetalón, al paseo del carro, ¿y qué? ¿Verdad que no tiene ningún temor? ¿Por qué? Porque usted anda caminando rectamente. Entonces, hermano, vivamos, oiga bien, bajo la santidad que Dios necesita de sus hijos. ¿Y para qué voy a vivir en santidad, pastor? ¿De qué me sirve? ¿Sabe de qué nos sirve? Para presentar defensa del Evangelio de Dios. ¿Cómo voy a andar anunciando que el Evangelio de Jesús cambia y yo no he cambiado? A que no daba, no, como dije, no cuaja de volado, va. ¿Por qué tengo que vivir en santidad o buscar la santidad en el Señor? Oiga bien, porque tengo que presentar defensa del Evangelio. Y esa defensa del Evangelio que está hablando el apóstol Pedro viene de la palabra griega que se llama apología. Y oiga bien, y esta palabra para los griegos dice que significaba dar una respuesta, hacer defensa de lo que uno creía. Si alguien le preguntara en esta noche y le dijera, ¿quién es Dios? ¿Qué le diría? No, todos lo saben. No, decirme que es Dios. Dios es amor. Pero ¿quién no lo sabe? Un maestro dijo, ¿quién es Dios para vos? Mi Salvador. No, hombre, ¿quién es Dios? Eso cualquiera lo puede andar recitando allá afuera. Y todo que es amor, que es Salvador, restaurador, justificador, todo le mencionaron. Dios es una esencia con tres conciencias: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es Dios. Entonces, ¿por qué tengo que vivir en santidad? Hermano, para poder hablar de aquel que me ha llamado.
Si el que usted lea la Biblia, hermano, es para que usted esté fortalecido. Es para que usted, oiga bien, ya no le tengamos miedo a los testigos de Jehová. ¿Quiénes le tenemos miedo aquí? ¿Ah? ¿Y por qué le cerró la puerta? ¿Ah? ¿Y por qué no lo deja entrar? No a pelear, sino que abrirle la mente a estas personas y que salgan del error en que están. Pero usted lo primero que hace, y lo hago yo, hermano. No hagamos bulla para que ya no todos. Y hasta le pongo multing al televisor. ¿Por qué? Porque no nos gusta hablar de Dios. Entonces, la misión de que usted lea la Biblia, hermano, no solo es para que se corte de Biblia, sino para que aprendamos a defender nuestra fe. A que aprendamos a demostrarle a los que están hoy caminando erradamente que Dios es un solo camino y que, oiga bien, y que entre el hombre y Dios solo hay uno, y ese es Jesucristo. Amén. Su propia madre dijo: hagan lo que Él diga. Así de fácil, hermano. Entonces, dice que hay que hacer una defensa de lo que uno cree. Entonces el cristiano, oiga bien, debe saber y estar preparado para defender el evangelio que cree. Pablo recomienda, oiga bien, ahí en los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, del 27 al 28, que sean defensores de lo que ellos han creído. Pero podemos ver también que la palabra defender, oiga bien, el verbo defender se refiere al acto de brindar protección a algo o a alguien frente a un posible ataque o daño. La Biblia, oiga bien, la Biblia quiso ser quemada. Destruyeron una imprenta. Los cristianos fueron perseguidos. A los que tenían la Biblia se la quitaban, la quemaban y eran muertos según la historia. ¿Y ya ha desaparecido la Biblia? No. Es el libro más vendido a nivel mundial, la palabra de Dios. Entonces, usted y yo tenemos que estar preparados. Vamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos 6, 27 y 28. Y dice la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Número 27. Solamente que no os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, oiga bien, para que os sea que vaya a veros o que estén ausentes. Oiga de vosotros, oiga bien, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces, hermano, tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes en que Dios, oiga bien, es nuestro Salvador, y yo como cristiano tengo que prepararme. Tengo que ir a un instituto teológico para prepararme. No, hermano, lea la Biblia, lea la palabra de Dios. ¿Quiere conocer más de Jesús? Lea los 3 evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, y ahí va a encontrar quién era Jesús. Si quiere saber dónde fue profetizado Jesucristo, váyase a Isaías. Si quiere saber de las 70 semanas, váyase a Daniel. Si quiere saber de los inicios, váyase al Génesis, que quiere decir Bereshit, que es el inicio. Entonces, usted y yo tenemos que estar preparados para qué, hermano, para que cuando usted entable una conversación pueda demostrarle a las personas a través de la palabra que Dios es real, y que es real en este mundo contaminado. Y muchos le van a decir: y si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto mal? Y si Dios es bueno y es amor, ¿por qué hay personas con cáncer?
¿Qué le dice usted a una persona que le diga, mira, y si Dios es tan bueno, ¿por qué ha permitido que esté en tanta bomba y muera tantos niños inocentes? ¿Qué le diría? ¿No? Y ahí viene usted y le dice, el hombre allá en el Edén pecó, pero Dios en la eternidad creó un plan para salvar a la humanidad. Pero al hombre le dio un libre albedrío para que el hombre pudiera decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Y dónde dice eso? Vamos a Génesis. Y allá usted se va al capítulo 3 y ahí empieza a decirle, mira, está esto, la caída del hombre, el pecado de Eva. Ahí está, hermano. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no somos defensores. Porque no leemos la palabra. Entonces, todo cristiano debe ser un apologeta. Y oiga bien, la apologética cristiana, entonces, es la ciencia de dar una defensa de la fe cristiana. Hay muchos escépticos que dudan de la existencia de Dios o atacan una creencia en Dios de la Biblia. Hay muchos críticos que atacan la inspiración y la inerrancia de la Biblia. Hay muchos falsos maestros que promueven doctrinas falsas y niegan las verdades claves de la fe cristiana. Y uno de esos mayores, oiga bien, detractores en nuestro medio son los testigos de Jehová. Porque la iglesia grande cree en la Trinidad. Cree en Dios, en la Biblia, pero tienen algo más. Pero los mayores detractores de la palabra de Dios son los testigos de Jehová. Aún con sus predicciones que Cristo vendría o que la tierra se iba a terminar. Dieron como 5 o 6 fechas, que esas se las voy a dar para que venga el discipulado, porque ahí las vamos a dar. Dieron de 3 a 5 fechas en las cuales ellos dijeron que se iba a acabar el mundo. ¿Se ha acabado el mundo, hermano? No se ha acabado. En vista de todos esos fallos que tuvieron, sacaron la famosa atalaya para desvirtuar la mente de las personas en todo lo que ellos habían dicho. Y que hoy, antes la vendían, hoy la regalan. Porque la sede de ellos está allá en Nueva York. Entonces, van a venir muchos que la van a vender con doctrinas falsas, desvirtuando el poder sobrenatural de Dios. La misión de los apologéticos cristianos es combatir estos movimientos y en su lugar promover al Dios cristiano y la verdad cristiana. El defender la fe cristiana con la apologética, oiga bien, nunca debe involucrar al ser maleducado, enojado o irrespetuoso. Mientras practicamos la apologética cristiana, debemos esforzarnos a ser fuertes en nuestra defensa. Y para ser fuerte, hermano, tengo que prepararme, tengo que leer, tengo que escudriñar, tengo que comprar libros que me apoyen, diccionarios bíblicos, comentarios, para yo ser un apologeta. Por eso decía Pablo, si ustedes ya no están de pachita, ustedes ya no están de lechita, usted, oiga bien, iglesia, así como le predicamos aquí, usted compre, le voy a decir, cómprese un diccionario bíblico, cómprese una. Había un pastor, me decía, ¿y cuándo te vas a morir de traer esa Biblia? Ay, no, aquí está la palabra de Dios. Sí, me decía, pero un estudiante de teología, ya no es para que ande con una biblita de esas. Ustedes tienen que andar con una Biblia ya comentada. Entonces lo invito a que vaya comprando su diccionario, su Biblia comentada. ¿Para qué, hermano? Para ir en el crecimiento de la verdad. Porque oiga bien, la fábula van en aumento. Y hoy le dicen, no hombre, acepta oración y seguir viviendo como quieras, que Cristo te va a dar todo. ¿De verdad? Sí, hombre. Si no necesitas, si Dios solo quiere tu espíritu, Dios solo quiere tu alma, de ahí el cuerpo se tiene que gozar. Si ese se lo van a comer los gusanos. De verdad. Pues démosle, que es una puñada de engañados. Pero cuando nosotros nos encontremos, vamos a defender nuestra fe. Y les vamos a decir, no hombre, están engañados. Esta es la verdad.
y empiece usted a predicarle de la palabra de Dios. Defender el Evangelio, oiga bien, es saber narrar las verdades fundamentales de nuestra fe, y al mismo tiempo es propagar dichas verdades. Entonces, ¿qué quiere Pedro en esta noche? Oiga bien, estudiando la palabra de Dios. No leerla, estudiarla, escudriñarla. Como yo le decía a alguien, no va a entender la Biblia, aunque la haya leído 10 veces, no la va a entender, porque le hace falta manifestar el Espíritu de Dios en su corazón. Y usted y yo tenemos al Espíritu de Dios. Entonces, leamos la palabra, estudiémosla, para ser apologetas de nuestra fe y de nuestro Señor Jesucristo. Denle un buen aplauso al Señor.